Así como estamos de pie, amados hermanos, recibimos a nuestro maestro de esta noche, y él es el hermano Abraham Sánchez. Bendito sea Dios. Bendiciones, hermano Abraham. Vamos a orar por usted. Padre, una vez más, Señor, venimos a ti, Dios mío, pidiéndote, Señor, que bendigas a nuestro hermano maestro. Úsalo, Padre, como tú sabes hacerlo, como tú siempre lo has hecho. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra que tú le has dado para nosotros, Dios mío, sea la bendición, y que él pueda sentirse, Padre, libre para compartirnos lo que tú le has dado. Señor, usa a mi hermano, fortalécele y bendícele. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Gloria. Madre de Dios, amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Y le pedí al hermano José que si puede ayudarme con una canción, por favor. Amén. La del Santo Jesús. Gloria a Dios. ¿Quieren acompañarme con la canción, hermano? Adelante, ¿verdad? Es para poder entrar en la clase. Gloria a Dios. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme adorarte, mostrarme a tus pies, limpiarme tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme adorarte, postrarme a tus pies, escucharme tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, adorarte, adorarte. Permíteme adorarte, adorarte, adorarte. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, escucharme tus heridas, Jesús de Nazaret. Heridas, Jesús de Nazaret, escucharme tus heridas, Jesús de Nazaret.
José, Marco, Viviana, hermana Juanita, hermana Daisy, muchas gracias por ministrar en alabanza. Pedí cantar en esta canción porque me gusta empezar con una canción, porque muchas veces, como ahorita dimos el anuncio del funeral, ¿verdad? Entonces la mente está en el funeral. Tenemos que entrar otra vez en la presencia del Señor, entrar otra vez en lo que es la clase, ¿verdad? Y por ese motivo siempre casi escojo una canción. Esa es la razón, no creo que me siento cantante, ¿verdad? Es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Para tratar de exponer la clase un poco más profundo, más a fondo. ¿Están listos por ahí con las imágenes? ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo la unidad número 3, estamos viendo los salmos escogidos de David, ¿verdad? La lección que estamos ahorita es la lección número 18 para los que llevan una cuenta ahí. Y estamos viendo imágenes de cuando David, ¿verdad? Fue ungido, cuando peleó con Sansón, ¿verdad? Con Goliat, perdón. Pues así, la lección se llama Dios perdona al penitente, hermanos. El penitente es una persona que se arrepiente de su pecado, se vuelve otra vez a sus caminos, deja el pecado por completo, ¿verdad? El versículo clave va a estar viendo en Salmo 51, versículo 17, y es lo que va a tratar la lección del día de hoy. Vamos a estar viendo lo que es el Salmo 51. Gloria a Dios. El versículo clave dice así, versículo 17: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El bosquejo de la lección consta de 3 puntos. El punto número 1, Señor, ten misericordia de mí. Punto número 2, Señor, límpiame. Y número 3 es, Señor, úsame. El escritor de este Salmo 51, hermanos, es el rey David, ¿verdad? Muchos conocemos al rey David por, como las imágenes estaban pasando anteriormente, ¿verdad? Cuando fue ungido, ¿verdad? Que era el más pequeño de su casa y fue escogido rey, ¿verdad? Entonces se caracteriza mucho porque como es más pequeño y es el rey ahora, y entonces muchos lo conocen por ese lado, otros conocen al rey David porque venció al gigante, ¿verdad? Entonces muchos se basan a eso, ¿no? De que la piedra lisa y que lo tumbó y todo, lo conocemos de ese lado. Otros, ¿verdad?, lo conocen por su forma tan peculiar cuando empezó a danzar, cuando trajo el arca de la alianza de nuevo, ¿verdad?, al tabernáculo, ¿verdad? Se dice que podría ser el primer Pentecostés, ¿verdad? Estaba danzando, ¿verdad? Estaba danzando con tambores, con flautas, con alabanza, ¿verdad? Antes, yo me imagino que era quizás un poquito aburrida, porque tenías que venir con el sacerdote. El sacerdote tenía que entrar a la presencia del Señor y entonces escuchaban tu petición. Pero aquí el rey David, ¿verdad? Él siente que las vestiduras reales como que es demasiado para entrar en la presencia del Señor. Se quita la ropa y empieza a danzar, ¿verdad? En libertad y adorarle. Entonces yo digo, este era el primer pentecostal que menciona la Biblia, yo creo. Entonces, David pues es muy conocido por eso, ¿verdad? Muy conocido porque fue uno de los reyes, o mejor dicho, el rey que conquistó la mayor parte de Israel, ¿verdad? De lo que era el territorio, ¿verdad? Ya sea por las buenas o por las malas, por amistad o por guerra, pero él conquistó la mayor parte, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, pues muchos recordamos esto, ¿verdad? Recordamos que él fue un gran hombre, que él fue una de las personas que más se menciona en la Biblia, una persona en la cual muchos tienen su mirada puesta, como quizás lo tenemos aquí en la iglesia, en la congregación o en otras iglesias, o que tenemos la mirada puesta en el líder, ¿verdad? En lo perfecto que es, la Biblia lo menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, lo describe y dices tú, wow, ¿no? Yo quisiera ser como ese hombre, ¿verdad? Y muchos tenemos la mirada puesta en el líder. ¿Qué pasa cuando el líder cae? ¿Qué pasa cuando el líder entra en tentación o cae de la gracia del Señor? Se pierde que la mitad de la iglesia por estar viendo al líder, ¿verdad? Por estar viendo al hombre, en lugar de estar viendo al Señor, ¿verdad? Que es lo que realmente nos debe de importar. El hombre es, va a cometer errores, quizás, ¿verdad? Se mantiene firme, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que ese líder, pues cae en un error y a veces los juzgamos o a veces los apoyamos, ¿verdad? Pero
solamente quiero decirle que, pues, que esta es la lección de hoy. Vamos a estar tratando de ese error que cometió David. A pesar de toda esa relación que tiene con Dios, de la forma tan buena de adorarle y entrar en la presencia del Señor, esa forma, le digo, como única, ¿verdad? Como él adoraba al Señor y todos los salmos que escribe, ¿verdad? Todas las adoraciones que hace ante el Señor y todo. Y entonces, pues cae en pecado, comete un error, quizás unos lo saben, otros no, ¿verdad? Pero como le digo, siempre que nos acordamos de David es por sus grandes hazañas, ¿verdad? En la Biblia. Pero hay una vez que David se queda en su casa. Los reyes tenían que ir siempre a la guerra, tenían que ir a la batalla, por eso eran reyes, eran los que iban allá para, ¿verdad?, conquistar los lugares. Pero esta vez el pecado entra por un pensamiento, como siempre, ¿no? Y le dice: quédate en tu casa, no vayas a la guerra. Y este hombre, por no ir a la iglesia, ¿verdad?, se queda en la casa y entonces viene un pensamiento. Un pecado lo lleva a otro pecado, y ese pecado a otro pecado, y ese pecado a otro, hasta que sale de control, que sale de las manos, sale del control. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Peca contra Dios y peca contra el pueblo, hermanos. Contra Dios, pues porque comete adulterio, ¿verdad? Comete adulterio y planea un asesinato, ¿verdad? Él es el que dice: se va a hacer así, así. Dice un dicho: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? O sea, es tan el que hace y que dice. Sí es tan culpable como el que fue y que le enterró lo que le haya enterrado, ¿verdad?, la espada, o como haya muerto Urias. Entonces vino ese pecado por un pensamiento, ¿verdad? Después pues le gusta a la mujer, ¿verdad?, viendo la ventana, se acerca y la ve y la toma como mujer. Se cree que más o menos tarda más de un año en que su pecado salga a relucir, más o menos, porque pues Betsabé sale embarazada, ¿no? Entonces se dice que más o menos es como un año, porque el niño nace y entonces el profeta Natán viene y le hace frente, ¿no? Y le dice, sabemos que viene y le cuenta una historia, ¿verdad? Y le dice: sabe, Señor, que hay un hombre muy rico que tiene mucho ganado, y vienen sus amigos y este hombre rico le quita la ovejita al pobre que no tenía nada, que el que la cuidó desde que era chiquitita y la alimentó y todo, y este hombre rico agarra y mata a esa oveja para darle comer a sus amistades. Y David está escuchando, porque él era un pastor. Entonces, si a él le decían ovejas, él entendía mayormente, ¿verdad? Es más fácil de entender porque era lo que él se había dedicado en su infancia, ¿verdad? Por eso le entran por ese lado. Y dice este hombre: ¿cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en mi reino? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Quién es ese hombre, verdad? Y entonces pues ya el profeta Natán le dice, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Pues eres tú, mi rey. Eres tú ese hombre. Hermanos, él queda deshecho, destrozado. Y es ahí donde él escribe este Salmo 51. Espero que esta introducción les haya sido un poco de bendición para entrar en el tema. El punto número 1 dice así: Señor, ten misericordia de mí. Una vez confrontado en el pecado, él ha llegado a entristecerse. Está destrozado completamente. Ahí está una foto más o menos como él está pidiendo misericordia, ¿verdad? Si alguien me puede estar ayudando en la lectura de la palabra, me gustaría que fueran unos y otros para que nos mantengamos despiertos y enfocados en la lección. Si es posible que sea parte del pastor, para que lo dejemos pasar un poquito. Aleluya. ¿Alguien más? Salmos 51, versículos 1 y 2, hermano, que guste ponerse de pie y leerla fuerte lo más que pueda. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gloria a Dios. Gracias, hermano.
Vemos a David pidiendo misericordia, hermanos. Él sabía el pecado tan grande que había cometido. Él sabía, pues, que ya le había venido juicio, ¿verdad? Le dijeron, el Señor ha perdonado tu pecado, pero viene un castigo contra ti. Le habían dado palabra que más adelante la vamos a ver. Y él está destrozado completamente, que él pide misericordia, ¿verdad? Viene a buscar al Señor y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, esta lección es la lección que me ha costado más trabajo de todas las lecciones. No porque sea difícil, porque sí es difícil, todas las lecciones son difíciles, implican tiempo, dedicación y todo eso, pero por los pasajes bíblicos. Por los pasajes bíblicos es tan fuerte a mi vida que el domingo me destrozó. Leyendo la palabra encontré un versículo que me dio respuesta a algo que yo había estado buscando por mucho tiempo. Esta clase la tomé tan propia, ¿verdad? Porque uno como persona comete pues, errores, ¿no? Entonces, pero Dios es tan grande y tan misericordioso, hermanos, que Él nos perdona. Dios es un Dios que puede perdonarte cualquier pecado y lo estamos viendo ahorita. David acaba de cometer adulterio y homicidio o asesinato. Y muchas veces dice uno, ¿cómo es posible que a una persona que haya asesinado a alguien lo perdone Dios? Dios es soberano, Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. El Señor es grande y misericordioso. Gloria a Dios. David se encuentra destrozado al darse cuenta que el pecado tan grande que cometió involucra la muerte de su hijo. Él se enamora de Betsabé. Para él es la mujer más hermosa. Él había peleado con el gigante por la hija del rey. Primero que era bonita y de buena posición. Después vemos a esta Abigail, que también la toma por mujer, su segunda esposa y otras esposas que tuvo. Pero esta mujer era única. En cuanto la vio tan hermosa que dijo, esta mujer tiene que ser de este reino, ¿verdad? Y hace lo imposible. Sí, porque la trae al reino, la trae a la casa real y hasta que no logra su objetivo. Gloria a Dios. Entonces, él vivió tanto tiempo en el pecado que según nadie se daba cuenta, pero pues yo creo que se daba cuenta, ¿verdad? Nada más como era el rey, pues él podía hacer como él quería. Tenía quizás el poder, pero no la autoridad de hacer las cosas. Gloria a Dios. El profeta Natán le había profetizado, le dijo, el Señor te ha perdonado, pero ese niño va a morir. Ese niño pues va a morir. Y le empieza a decir todo lo que le iba a ocurrir a su familia, todas las desgracias que van a ocurrir. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos bien delante de su presencia. Santo Dios, lo bueno que David se acuerda que Dios es un Dios de misericordias, hermanos, ¿verdad? Él había tenido una relación tan grande con Él, con Dios, y se acuerda y viene al Señor. Allá vemos quienes cometemos errores y en lugar de acercarnos a la iglesia nos alejamos. No buscamos del Señor, no buscamos que el Señor nos restaure. Dicen no, porque el Señor no tiene la autoridad o el poder de librarme de este pecado. Piensan que Dios es un Dios chiquito, en un cuadrito chiquito, en un crucifijo chiquito, y no saben que Dios, como dice nuestro hermano José, ¿verdad? Hoy vengo a darles buenas nuevas, ¿verdad? Dios es un Dios grande y fuerte que tiene todo ese potestad de hacerlo. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. En su desesperación, David clama a Dios y le hace unas peticiones. Le dice que quiere de su misericordia.
Él sabe que Dios es misericordioso y que lo puede salvar, ¿no? Gloria a Dios. El segundo pide que borre de sus pecados, ¿verdad? David sabía que Dios tiene el poder para también borrar esos pecados. Amén. Y que nos quite todo eso que tenemos, ¿verdad? Que lo eche fuera. Gloria a Dios. La tercera petición es que lo lave de todo pecado, hermanos. El hermano Marcelo la otra vez nos decía, no está aquí hoy, pero voy a aprovechar lo que dijo él la otra vez, de que muchas veces nosotros somos como un vaso que está sucio, pero si lo ponemos en el chorrito de agua del zinc, ¿verdad? Con el tiempo, con esa agua que va a estar fluyendo ahí, llega a limpiar ese vaso tanto que a algún momento vamos a pensar que ni sabíamos que estaba sucio, ¿verdad? Entonces David pide eso, que lo lave, que lo limpie. Gloria a Dios. La cuarta petición es que lo limpiara, que lo lavara y que lo limpiara, ¿no? Sabemos que si queremos entrar en la presencia del Señor necesitamos estar limpios, ¿no? Así es. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchos que dicen, antes de ir a la iglesia tienes que bañar y perfumar y arreglarte, ¿no? Limpiarte. Pero esto no nada más es como literal, sino más simbólico, ¿verdad? Si vas a venir a la casa del Señor, trata de ponerte a cuentas, ¿verdad? Si te enojaste con alguien, pídele perdón. Si estás mal en algo, trata de arreglarlo. Y si es una carga que traes, pues a los pies del Señor. Y el Señor nos ayuda, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero hay veces que el Señor nos perdona. O sea, tú le pides perdón y el Señor te perdona. Pero el problema está en ti. O sea, tú dices, sé que el Señor me perdonó, pero yo creo que no estoy bien. O sea, no me merezco entrar allá al templo, ¿verdad? Y el diablo empieza a hablarte. ¿Cómo es posible que vayas a la casa del Señor así con todo lo malo que ha sido, ¿verdad? Y eso es para que nosotros no vengamos a la casa del Señor, para que eso sea un tropiezo y no nos permita llegar a pedirle perdón al Señor. Estaba estudiando esta lección y dando uno de mis viajes que hago, ¿verdad? Con el carro, llevé a una persona a trabajar. Y de los libros que dieron aquí para regalar los traigo atrás del asiento. Entonces, en cuanto lo vio, dijo, ¿eres cristiano? Digo, soy cristiano, pero era una como iraní o algo así. Y el viaje era como de 5 minutos más, era rápido. Y nomás se subió y me dijo eso. Y le dije, sí, yo estoy en iglesia, le digo, me gusta ir, y empecé a contar y todo en español. Le dije, los servicios son en español. Y me dijo ella, yo he cometido tantos errores que no he podido ir a la iglesia. Y me acordé de esta parte. Muchas veces nosotros nos sentimos pecadores y nos alejamos del Señor, ¿verdad? Pero es el mismo diablo que nos está tratando de mantener para no regresar a la casa del Señor y venir a pedir perdón. Le dije yo, pídele perdón al Señor, regresa con Él, regresa, congrégate en un lugar. Pero le digo, era como 5 minutos el viaje, o sea, era decirle, sí, soy cristiano, voy aquí, y cuando yo me di cuenta, ya íbamos a dejarlo, o sea, ya tenía que bajarse. Y le dije, pues, cuando puedas, ¿verdad? Congrégate, hay iglesias aquí también, eso era por el voluntario. Y conozco otra persona también, y como traigo los libros, pues luego ven ahí que dicen, ¿no? Pero como está en inglés y yo en español, trato de hablar lo más que puedo, ¿verdad? No lo hablo tan bien, no crean que pero no, poquito en inglés, ¿ah? Y entonces, pero cuando puedo trato de aprovechar la oportunidad, porque no todos quieren saber de Dios, no todos quieren conocer al Señor, pero esa experiencia tuve ahí, gloria a Dios. Vamos a entrar al inciso B. Estamos viendo, Dios conoce nuestros pecados. Invito que me ayuden por favor a leer la palabra en Salmos 51, versos 3 al 6, hermanos. Si alguien más quiere poner de pie, no tenga miedo, todos nos conocemos. Amén. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gracias, hermano. Está bien. Él estaba completamente consciente de su pecado, hermanos. Era un pecado tan grande, pero tan grande, que no lo dejaba estar en paz. No lo dejaba ni un instante, ese pecado. Una culpa súper grande. Yo me imagino lo que le dolía más era su bebé, su niño. Era lo que le sentía más, pues le sentía como decir, ¿cómo es posible que lo que yo hice, mi niño sea el que pague las consecuencias, ¿verdad? O sea, ¿por qué, Señor? Por eso le dice, contra ti, le dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese pecado estaba constantemente doliéndole en su corazón, siempre tratando de pedir perdón y misericordia. Este salmo, la mayor parte del salmo se trata de eso, de ese corazón tan adolorido y tan sentido del pecado que había tenido, que espero yo que ninguno de ustedes lo tenga en algún momento, de sentirse tan mal por un pecado tan grande, ¿verdad? Su palabra dice que todos somos pecadores, sí, pero hay pecados grandísimos, pecados pequeños, pero pecados son pecados, que nos apartan de la presencia del Señor, ¿verdad? Y si a uno les duele o no les duele, pues así es asunto del Espíritu Santo y la persona, ¿verdad? Pero él estaba ahí y le dice, contra ti solo he pecado, Señor. O sea, esto es entre tú y yo. Ese es mi pecado y tú, Señor. ¿Por qué mi hijo no tiene nada que ver? Pero este dijo, contra ti he pecado, solo contra ti, Señor. Es tú y yo. Desquítate conmigo. Haz lo que quieras conmigo, pero a mi familia no lo toques. Es tan dolido de ese pecado que tiene consecuencias, hermanos. Tiene consecuencias a veces con la familia. No sabemos por qué, pero eso sí pasó. Dios nos ayude, hermanos. Trata de hacer un trato con el Señor, ¿verdad? Trata de decirle, Señor, contra ti he pecado. Dice, solo he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Gloria a Dios, hermanos. Oh, santos del Señor. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David viene con Dios tratando de que el Señor transforme, que cambie su juicio contra él, que le cambie, que vaya a matar a su hijo. Eso es bien doloroso, hermanos. Es bien doloroso. Aquí la cosa está de que muchas veces a nosotros nos ofenden y nosotros no perdonamos a esas personas. Nosotros nos hacen algo a nosotros y nosotros no los perdonamos. Y nosotros queremos que Dios nos perdone. Como el Padre nuestro dice, perdónanos, como nosotros perdonamos a los demás que nos ofenden. Y si nosotros no los perdonamos, ¿cómo lograremos que Dios nos perdone a nosotros? Gloria al Señor. Es sumamente importante, hermanos, que cuando nosotros cometemos un pecado, cometemos un error, nos demos cuenta de cuán grande es ese error. Porque si no, no nos podemos arrepentir. O sea, haz de cuenta que tú ofendes a alguien y por instinto dices, I'm sorry, ¿no? Como dice el gabacho.
que es algo común, algo popular, que dicen discúlpame. Aunque no lo sientas, tú ya dijiste discúlpame. Pero si tú no te das cuenta de ese error que hiciste, es como si no valiera la pena. A mí cuando me dicen I'm sorry en inglés no les hago caso porque siento que no lo sintieron. Es una respuesta rápida, automática, pero deberíamos, ¿verdad? No importa que sea en inglés o en español, pero deberíamos. Santo Señor. Como les decía, hay unos que le piden perdón al Señor, ¿verdad? Y el Señor los perdona. Pero ellos siguen todavía con la culpa. Ellos siguen diciendo, ¿cómo? Sí, ya me perdonó el Señor, pero yo sé que no soy digno. O sea, si el Señor ya te perdonó, tú te tienes que perdonar también a ti mismo. Tienes que dejarlo ir. Ya el Señor te perdonó, ya viniste al altar, pediste perdón, pero esa culpa la tienes contigo todavía. Pero es porque tú no te has perdonado. Tienes que dejarlo ir, porque si Dios tuvo la autoridad de perdonarte, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti? ¿Te sientes más grande que Dios? Si Dios ya te perdonó, que es Dios, tienes que perdonarte, tienes que dejarlo ir, tienes que soltarlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay otros que el Señor los perdona. Por ejemplo, tienen una adicción, tienen cualquier adicción, y estos que los perdona el Señor se vuelven como pecadofóbicos. O sea, les da, dicen, no, ese aléjenlo de mí, ese borracho, aléjenlo de mí, ¿verdad? Siendo que él era borracho, o ese drogadito, o ese homeless, o lo que tú quieras, lo empiezan a discriminar, siendo que ellos salieron de ahí. Pero no sé si por miedo a volver a caer en lo mismo, los rechazan, ¿verdad? Entonces lo rechazan. Y hay otros que, gloria a Dios, otros que se vuelven jueces de ellos, otros que dicen, no, mira ese cómo está, o sea, los empiezan a juzgar, ¿verdad? Si el Señor te perdona, no es para que tomes esa actitud, sino para que tú los ayudes a salir de esa situación. Que tú agarres y les trates de ayudar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, ahí está la iglesia de restauración, ahí te pueden ayudar a escuchar la palabra, ¿verdad? A tratar de convivir con los hermanos y poco a poco ir saliendo de tus problemas, ¿no? Gloria a Dios. Trata de que nosotros seamos esos testimonios, ¿verdad? Como yo veo a veces hermano Marcelo, ¿verdad? Trata de dar testimonio de que no venía a la iglesia, pero que después empezó a venir, ¿verdad? Usar ese testimonio, el mío también. Yo cuando puedo le digo, ¿saben qué? El Señor te puede ayudar. El Señor tiene una gran misericordia que no es imposible para Él. No hay pecado que sea chiquito o grande, ¿verdad? Estés como estés, ve a la iglesia. Yo le he hablado a compañeros que son homosexuales, lesbianas, compañeros de trabajo, y yo les he dicho, Cristo te ama, Cristo quiere que estés con Él, Cristo sabe que eres su hijo, su hija, y le he dicho, en el momento que andes, donde quiera que andes, en el momento que tú te acuerdes, en el momento que Dios te toque y tú te arrepientes y tú sientas algo, que estás perdido en la droga, tirado, todos los amigos te dejaron, donde quiera que estés, no importa la situación, no importa el lugar, en ese momento que tú lo sientas, yo sé que ahorita quizás no lo sientes, quizás ahorita estás en la diversión, quizás ahorita estás en ese mundo de fantasía que tienes, pero en el momento que tú decidas, porque no te puedo decir yo vamos el martes o el viernes, el momento que tú decidas, el momento que Dios tenga planeado para ti ese momento, arrepiéntete, pídele perdón a Dios,
en ese momento. El Señor sabrá cuándo, ¿verdad? Pero el Señor va a obrar a su tiempo. Pero quiere que seamos testimonios, quiere que lo usemos nosotros lo más que podamos como un recurso de evangelización, ¿verdad? Vamos a estar viendo el punto número 2, hermanos. Señor, límpiame. Más blanco que la nieve. Y vamos a estar viendo el Salmo 51, versículos 7 al 9. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Amén, hermano Trini. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Gracias, hermano. Después de todo lo que ha estado pidiendo David, sigue afligido. Sigue pidiendo misericordia. Sigue clamando. Es la vida de su hijo la que está en juego, hermanos. Él sigue insistiendo hasta que logre su objetivo. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Perdóname, ayúdame, Señor. Él quiere que el Señor no castigue a su hijo. Que el Señor le perdone su vida, ¿verdad? Y no lo logra hacer. No lo logra hacer. Sigue pidiendo y no lo logra hacer. En esta parte del Salmo vemos que hace 3 peticiones de parte de David hacia Dios. Le dice: Señor, purifícame, que su gozo sea restaurado, ¿verdad? Gloria a Dios. Que su alegría vuelva a él, ¿verdad? Se sentía que nada tenía sentido, hermanos. Sentía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Sabemos que el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, no en todos, ¿verdad? Pero en los líderes, ¿verdad? Estaba el Espíritu de Dios. Cuando los ungían, el Espíritu de Dios estaba con ellos para tomar decisiones. Pero él sentía que el Espíritu lo había dejado por causa de su pecado, hermanos. Gloria al Señor. Ayúdanos, Padre. Tenía el sentimiento de culpabilidad que nada le daba alegría, mucho menos gozo. Sabemos que la alegría es momentánea, ¿verdad? La alegría es por situaciones de la vida, alegres, reencuentros de personas que no vemos en mucho tiempo, son alegrías. Las pláticas que hace el hermano Ramiro también tienen mucha alegría, ¿verdad? Nos hace reír. Los comentarios de ellos. El gozo viene de Dios. El gozo es una paz, una seguridad que sabemos que Dios nos tiene en su mano y que nada nos puede quitar de ahí. Ese es el gozo. Es estar que nos sientamos que estamos en su cobertura. Nos da una alegría cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te toca, ¿verdad? Te permite sentirlo cuando estamos en alabanza o en oración. Y muchos reímos y reímos porque es el gozo que el Señor tiene en nuestra vida. Saber que nuestra petición fue contestada, que el Señor tiene el control de ella, es algo tan hermoso. Pero David no lo sentía. David no sentía ni alegría ni gozo. Era un alma en pena, hermanos. Era un muerto viviente. Caminaba sin alegría, sin nada, sin gozo. No sentía nada. No sentía nada. Y pide que lo limpien. Él, yo creo que se acordaba de Levíticos, ¿verdad? Cuando dice de leproso, que tenía que apartarse. Así sentía él por su pecado. Sentía que el pecado lo estaba carcomiendo. Y quería que el Señor lo limpiara. Que le pasara con hisopo. El hisopo era una planta parecida como a la albahaca, pero con unas flores moraditas. Aromática como la ruda, más o menos. Y lo usaban para purificar al leproso. Cuando ya terminaba su periodo de que decían: ok, ya no tienes lepra, ok, ahora sí, declarado, ajá, ahora ven para acá y te vamos a purificar. Usaban el hisopo, mojaban con agua y sangre, y lo rociaban cantidad de veces, ¿verdad? Y él decía: Señor, límpiame así, Señor, quiero tener la seguridad de que me has perdonado. Él no tenía la seguridad que lo había perdonado, que ya Natán le había dicho: ¿sabes qué?
el Señor te perdonó. Un profeta le acaba de decir, el Señor te perdonó. Él, que Dios le había declarado su pecado, él mismo le había dicho, el Señor te perdonó. Tu alma está perdonada. Pero el pecado tiene consecuencias. Desafortunadamente el pecado tiene consecuencias. Así es. Ni modo. Santo es el Señor. El pecado estaba con él, hermano. Estaba siempre recordándoselo, ¿verdad? Dice el Salmo 32:3, porque él no podía dar un gloria a Dios, hermanos, por su pecado. No salía de su boca. No salía un gloria a Dios. No había gozo, no había nada de eso. Salmo 32:3 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Se quiere hacer viejito? No alabe al Señor. Porque dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Si no quieren alabar al Señor, van a ser viejitos. Vemos a la persona que está alabando y alaba al Señor, lo rejuvenece. Si cuando hermano ven que está alabando al Señor todo el tiempo y está joven el muchacho, ya se ve joven. Gloria a Dios. David quería tener esa seguridad, hermanos, que el Señor lo había perdonado. Le pide que borre sus pecados, que esconda su rostro de su pecado, ¿verdad? Porque sabe que los pecados el Señor los ve. Vienes al altar y se da cuenta de que traes algo encima o no. Y él quería, aparta tu rostro, Señor, para que no veas mi pecado, para que yo pueda entrar a tu presencia y te pida yo perdón, Señor. Ayúdame, Señor. Padre, Señor, ¿verdad? Pero nos tiene que limpiar el Señor para poder recibir esa bendición, ¿no? Antes de poder estar ante Él. Vamos a empezar el inciso B. Dice, un corazón puro. Y vamos a estar viendo Salmos 51, versículos 10 al 11. ¿Quién me puede ayudar a este lado? Hermano Pedro, ¿me ayuda con la lectura, no? Salmos 51, versículos 10 y 11, por favor. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, hermano. David se da cuenta que ha ofendido al Señor, hermanos. Solamente naciendo de nuevo en el Espíritu podía él ser una nueva persona. Hay un dicho que dice, no cambia ni volviendo a nacer, ¿verdad? O sea, ni aunque se vuelva a nacer otra vez, no cambia. Pero David sabía que el Señor, si le da un espíritu, ¿verdad?, recto, él podría levantarse de nuevo. Y también decía, si el Señor me diera ese espíritu nuevo, yo podría volver a ser esa persona que era antes. Cuando estuviste en el gozo del Señor, cometes pecado y ese pecado te acecha y ese pecado no te deja estar bien delante del Señor, y tú sabes lo que te gozaste delante del Señor y tú anhelas ese gozo del Señor, pero el pecado no te permite entrar. El Espíritu Santo no puede fluir en ti, no lo puedes sentir. Y David había experimentado todo eso en su vida. Sí, amén. Entonces él quería volverse a sentir así, alabando al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, ungido, ¿verdad? Que iba a las guerras y las ganaba, que iba aquí y él estaba con Dios, estaba con él, pero no lo sentía. Él había experimentado lo de su antecesor, Saúl. El Espíritu Santo se había alejado de él. Le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en cuanto el Espíritu Santo se aleja de Saúl, puras desgracias con Saúl, ¿verdad? Hasta medio loco quedó, pobre Señor. Y él tenía que tocarle el arpa y más o menos tranquilizar su espíritu, ¿verdad? Entonces él dice, no te apartes de mí, Señor. No quiero estar en esa situación. Yo sé lo que le pasa a los que se apartan. El Señor de ellos, ¿verdad? El Señor nos tenga misericordia, hermanos. Gloria a Dios. La carne, hermanos, carne es, ¿verdad? La carne quiere.
La carne se va a morir, la van a enterrar, los gusanos se la van a comer. Venga a la iglesia o no venga al templo. La carne se va a pudrir. Sí, la carne ahí se va a quedar. Se quiere ir a los paris, se quiere ir a las fiestas, dormirse temprano, levantarse tarde, no ir al ayuno, no ir a la montaña. No quiere involucrarse en nada la carne. La carne es carne. Pero tu alma, esa tiene que sujetar a la carne y decirle: no, nos vamos a la iglesia, aunque sea media hora de camino, aunque sea una hora de tráfico, aunque sea lo que sea, nos vamos a la iglesia porque nos vamos. Porque su alma se va a perder. La carne se va a ir si no viene el Señor antes, ¿verdad? Se va a ir allá a perderse con los gusanos. No importa lo que haga, pero el alma sí. El alma tiene que someter a la carne, hermanos. El espíritu tiene que someter a la carne, hermano. Santo Dios. David estaba buscando lo que todo cristiano debería de estar buscando, hermanos: un espíritu recto delante del Señor, un espíritu que se someta al Señor. En el versículo 11 podemos ver la aflicción de David por no ser rechazado por Dios. Como él era un rey, él sabía que cuando él no quería ver a alguien, lo rechazaba. Hasta su mujer tenía que pedir permiso. Sus mujeres, ¿verdad? Tenían que pedir permiso para entrar en la presencia. Y él sabía que Dios podría hacer lo mismo. Y le dice: Señor, por favor, no me rechaces, Señor, yo necesito que me escuches. Otra vez voy a lo mismo. Está afligido por su necesidad. Esperemos que nunca estemos en esa situación, hermanos, tratando de clamar a las 3, 2 de la mañana para que el Señor nos cuide, nos ayude, nos protege y nos libre del mal, nos libre de la tentación, que nos libre de un problema que tengamos. Que nunca estén en esa situación, hermanos, como David lo estuvo. Gloria a Dios. Hermanos, esta parte es un serio llamado a todos nosotros, a todos los que el Señor ha derramado de su Espíritu Santo en nuestras vidas, a todo aquel que ha aceptado al Señor como su Salvador. El Espíritu Santo se puede alejar de nuestras vidas, hermanos. Para todos va. Para mí, para ustedes, para el pastor, para todos, para los que están allá en el cafecito, para todos. El Espíritu Santo se puede alejar de nuestras vidas, nos puede dejar, si lo, ¿cómo es la palabra, no? ¿Contristamos? Contristamos, gracias. Es que esa palabra nunca la uso. Trato de no hacerlo, ¿verdad? Trato de siempre estar bien con el Señor. Gloria a Dios. Contristar, eso, que no entristezcamos, pues. Entonces dice, esto es un llamado de que sí se puede pasar, ¿verdad? Sí nos puede dejar. Si el rey David se alejó, cuanto más nosotros, hermanos. Que somos reyes sacerdotes, ¿verdad? Si somos casi iguales, hermano Jesús dice, ¿no? Hermano Jesús, yo sé que todos somos iguales. Gloria a Dios. Ay, santo el Señor. Amén. Nuestra prioridad, hermanos, como cristianos, debe de ser hacer la voluntad del Señor, tratar de someternos al Señor, tratar de estar gozosos en el Señor, que el gozo sea nuestra fortaleza, hermanos, para que ese gozo nos permita no caer en la tentación, para que ese gozo que sentimos al estar alabando al Señor, que el Espíritu Santo fluye, ese gozo, esa alegría que sentimos, nos diga, hey, tranquilo, no te enojes con tu hermano, tranquilo. Si tú te enojas con tu hermano, el gozo del Señor se va a apartar de ti. No te enojes con tu hermano, tranquilo, alégrate en el Señor. El Señor va a hacer su trabajo, ¿verdad? Nuestra prioridad tiene que ser buscar la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios. El gozo, hermanos, en nuestras vidas emana de la presencia del Señor. Si tenemos presencia del Señor, tenemos gozo, tenemos paz, ¿verdad? Tenemos alegría también, tenemos mucha felicidad. Aunque tengamos problemas, tenemos tranquilidad porque el Señor tiene en control de esas situaciones. Pero ese gozo viene de esa búsqueda con el Señor, de esa presencia del Señor. Dedique tiempo, hermano, en pensar
Cuando llegue a su casa o si quiere saliendo, manejando, piense si el gozo de usted, si lo fortalece en salir de aquí y irse gozoso en su camino, al llegar a su casa, al llegar al trabajo, si ese gozo lo sigue sintiendo. Y si no lo siente cuando yo iba a su casa, o cuando llegó al trabajo el otro día, o saliendo del trabajo el otro día, cualquier situación, si ese gozo no lo siente todavía por el día de trabajo tan pesado que hubo, trate de meterse más con el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, ¿no? Es que el asunto está en que el hacer la voluntad de Dios te produce una sensación de bienestar. Sí. Cuando usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios, aunque hayan problemas, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, usted tiene la sensación de que Dios está con usted. El asunto está en que esto es una continuidad pues del cristiano, ¿verdad? ¿Por qué vienes a la iglesia el martes, domingo, viernes, y si hay oración los lunes, y si hay estudio el sábado y el domingo y todos los días estás ahí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué esa continuidad? Porque el asunto está en que necesitamos nosotros tener un estilo de vida de esa manera, de lo contrario no pasa igual que David. Nadie está exento de cometer errores, unos en adulterio, otros en fornicación, otros en avaricias, otros en diferentes cosas que el mundo nos envuelve. Entonces, ¿por qué la necesidad de estar buscando a Dios? Porque es una continuidad. David se descuidó, sí. El hombre se descuidó, se quedó ahí y no estuvo donde debería de haber estado. Igual, ¿verdad? Cuando un cristiano no viene a la iglesia en un domingo y se va para la playa, mayormente si es soltero, a mirar mujeres en bikini, sí. Perdóneme que sea tan específica. No hay otra. Entonces, oye, por favor, te vas al cine, si no te vienes a la iglesia y te vas al cine, y te vas a ver películas románticas de puro amor y estás solito, ¿qué esperas? Saliendo de ahí vas a pensar, alguien se te va, igual que David, alguien va a estar allí esperando. Se te va a atravesar y va a estar bien bonita. Sí, es que así es la cosa. Y va a estar bien bonita. ¿Qué vas a hacer? Sí. Vas a estar fuerte para decir que no. Claro. Perdón, no creo que saliendo del cine y encontrándote a no. Si sales de la iglesia, Señor te reprenda, Satanás, ayúdame, ¿no? Pero el cristianismo es una continuidad. Por eso, mire, esta lección es para gente madura. Es para gente que tiene que tener los ojos bien abiertos y tiene que saber lo que profesa. Porque aquí nosotros aprendemos que aquí no hay grande, que el único grande es Dios. Amén. Que cualquiera puede resbalarse y cualquiera puede fallar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos al pie a los pies del Maestro, para que Él nos ayude a ser fuertes, porque la tentación va a venir, porque la prueba va a venir. Okay, a todos nos vienen pruebas, a todos nos vienen tentaciones. ¿Cómo estás cuando te llega a ti? ¿Cuál es tu estado? De eso depende cómo te mantengas de pie. ¿Sabe, hermana, que dice usted que uno estando en un lugar, en otro se le atraviesa una de las cosas? No sé si se dan cuenta, pero yo tengo mucho cuidado en estas ventanas de aquí. Siempre las ando cerrando todo el tiempo, porque al lado tenemos un hotel. Entonces yo no quiero que nadie se vaya a distraer por estar viendo que alguien sale del hotel allá en diferentes situaciones, ¿no? Yo cierro esa ventana y siempre tengo un montón de cuidado en esa ventana, porque yo sé que el pecado entra por un pensamiento. Yo lo cierro, hermana, pero es por eso, porque ahí está un hotel ahí enfrente. Yo trato de que mis hermanos están aquí, no estén allá. Amén. Claro. Pecado es pecado. También en esta situación lo que
David lo estaba acabando era la conciencia. Lo estaba terminando. Porque él estaba acostumbrado a pecar y a arrepentirse y Dios a perdonarlo y él a pagar sus consecuencias. Así es. Pero en esta situación iba a pagar a alguien que no debía ni tenía. Y a él lo estaba matando era la conciencia. Así que Es terrible, hermano. Es terrible el pecado. como dice el dicho, a veces pagan justos por pecadores. Sí. A veces nosotros cometemos los pecados y pagan menos. Y a veces dicen, ¿no, hermano Jesús? Ya ve que todos hemos estado redondeando por qué a pesar de que el profeta le decía que él estaba perdonado, él se sentía no, porque se supone que toda persona que se encuentra en pecado recibe castigo y él lo que iba a recibir era castigo. Él sabía que el castigo iba a venir, entonces él no podía entender cómo es posible que él estaba siendo perdonado si el castigo iba a venir de parte de Dios. Sí. Ahí entra Él no quería castigo, ¿verdad? Se supone que el que recibe castigo es la persona que está en pecado. Él iba a recibir castigo. Sí. Él no podía aceptar que ya estaba perdonado, Sí. aunque el profeta se lo estaba diciendo por esa condición. Gracias, hermano. Ahora, hermanos, las consecuencias son las mismitas. Ahora en día, el pecado de David era el adulterio, ¿verdad? El pecado del adulterio hasta hoy tiene la misma consecuencia de allá de David. ¿Quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que pagan las consecuencias del adulterio, ya sea del padre o de la madre, cuando hay niños de por medio? ¿Quiénes son los que la pagan? Son los niños, son los hijos los que pagan, y eso los adultos no lo entendemos, no lo comprendemos cuando irracionalmente se divaga la mente y va tras los instintos carnales. Se les olvida que hay chiquitos que se llevan entre los pies. Hasta este día, mire, hasta este día, el pecado de adulterio hace destrucción inmediata. Si hay dos casados, se rompen dos familias. Si hay un ministerio, se rompe el ministerio, se rompe el hogar, se rompen los corazones, se rompe la familia, se rompe todo. Las consecuencias son las mismas. Y aunque la persona se arrepienta y llore, no se va a perdonar a sí mismo saber que sus hijos han ido por el borde de la destrucción debido a lo mismo. Las mismas consecuencias del adulterio de David, su niño se fue para el cielo, las pagó, vamos a decir, en este caso. Entonces igual hasta hoy todavía los hijos lo pagan. Muchas gracias por su aportación, estimados. Vamos a dar inicio al punto número 3. Señor, úsame. Vamos a ir un poquito más rápido. Señor, úsame. Inciso A, estamos viendo, Señor, úsame para enseñar y para alabar. Ya una vez perdonados del pecado, necesitamos que el Señor nos use para reconfortar nuestra alma. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. David sigue clamando al Señor, pero se da cuenta de que si el Señor lo perdona, Él va a ser un utensilio honroso. Él va a ser un testimonio vivo. Él va a ser usado y va a poder decirle a las otras personas, sabes que el Señor te puede perdonar porque a mí me perdonó, ¿verdad? Él te puede usar en esta situación porque a mí me perdonó, y el Señor es un Dios que tiene el poder y autoridad para hacer eso y más cosas. Que el Señor nos ayude a poder ser testimonios delante de la vida de los demás, hermanos, para bien, y no para testificar que somos otra cosa, ¿verdad? Que no somos lo que estamos predicando, ¿verdad? Que nos ayude el Señor. Gloria al Señor. Pero primero pide que lo libre de más homicidios, hermanos, porque él sabe que era un rey. Tenía que ir a la guerra, tenía
que pues a veces, ¿verdad?, matar a gente en la guerra y eso. Entonces él dice: Señor, perdóname, límpiame, pero también ayúdame a no derramar más sangre, porque si no, ¿cómo vengo ante ti otra vez a pedirte perdón si ya te pedí perdón una vez? Entonces le pide eso, que lo ayude a que no derrame más sangre, hermanos. Gloria a Dios. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Él sabía que el Señor le tenía que ayudar a tener un espíritu de oración otra vez, ¿verdad?, para que él pudiera alabar al Señor, para que él pudiera glorificar su santo nombre. Gloria a Dios. Un pecado así de adulterio y asesinato merecía la pena de muerte, hermanos. Es lo que decía el Señor. Tiene que ser asesinado. Pero Dios fue tan bondadoso y tan misericordioso que le perdona la vida. Mas sin embargo, vino juicio delante del Señor. Dice en 2 de Samuel, versículo 12, dice, habla Natán y le dice, cuando le está diciendo, le declara el pecado que tiene a David, le dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Contestó Natán. Y dice David, le dice, sin embargo, le dice Natán hablando en el 14, sin embargo, tu hijo, el que acaba de nacer, morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Ahí le había dicho que ya le había perdonado. Y ya le empieza a decir, ¿verdad?, todo lo que va a pasar. Ahora, David, cuando le dice la historia y todo, dice David, dijo: ¿cómo es posible que ese hombre rico haya hecho eso? Tráiganmelo aquí. Dice, y que pague 4 veces lo que ha hecho. A David se le murieron 4 hijos, hermano, conforme a sus palabras. El pez por su boca muere. Y él también es contado como profeta. Sí. Él es contado como profeta. Sí, entonces tenemos mucho cuidado con lo que decimos. Él mismo dijo: ¿cómo es posible que pague 4 veces? Y viene el primer hijo, que es el recién nacido. Sí. ¿Verdad? Sí. Después, gloria a Dios, Amón, el que se enamoró de la hermana. Marta. Sí, se guardan la espada en el estómago. Absalón, que queda colgado ahí en las ramas del árbol. Sí. Y Adonías, que Salomón lo mató. Sí. 4 veces. 4 hijos. 4 veces. Tengamos mucho cuidado porque queremos poner juicio sobre los demás. Trata como quisieras que te trataran a ti. A ti. Santo es el Señor. Dice, tan cierto, 2 Samuel 12:5 dice, tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haya semejante cosa merecerá la muerte. Debe de reparar el daño dándole al hombre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo: ese hombre es tú. Versículo, inciso B, un sacrificio agradable. Salmo 51, versículos 16 al 19, dice así: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. Ese versículo ahí como que dices, ¿cómo que no le agradan los sacrificios, ni te complacen los holocaustos? De lo contrario yo te lo ofrecería. Es lo que está diciendo David. ¿Cómo es que no te complacen los holocaustos? Pero está refiriendo a cuando tu alma, o estás en pecado y tienes algo, por más que cantes y te desgañotes en el altar y trates de entrar en la presencia de Dios, el Señor no recibe nada de eso, hermano. No sale de estas 4 paredes, no sale de tu cuarto, ahí está encerrado, no sale de ahí porque tu corazón está sucio. El Señor lo primero que mira es tu corazón. ¿Cómo le hace? Quién sabe, ¿verdad? Pero Él tiene ese poder para ver tu corazón. Él es Dios y Él lo puede hacer todo. Nosotros decimos, ¿cómo es que le hace? ¿Cómo es que puede ver el corazón y sin verte a ti? No. Él le hace como Él puede, ¿verdad? Pero Él mira tu corazón y ve que está sucio y nada más ni siquiera te mira. Ni siquiera el antiguo lo mira de lejos, ni siquiera le hace caso. Tenemos que estar a cuentas con el Señor, hermanos. Tratar de, en lo que esté en nuestras manos,
estar bien con el Señor, tratar de no pecar, tratar de no sé, de leer su palabra, entrar en ayuno lo más que puedas, de decir a un hermano, mi vida es difícil, dice el hermano José, también tengo pruebas, también tengo luchas, para los que creen que no, ¿verdad? Pero si aún como estoy, y trato de venir los martes, los viernes, los domingos, y cuando puedo allá, y cuando puedo al otro lado, y está mi vida difícil, ahora imagínense no viniendo a la casa del Señor. Somos presa más fácil de esa situación. Pero el Señor nos está ayudando, nos está fortaleciendo. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Si tú vienes cargado de tus penas y vienes al altar y le dices, Señor, ¿a quién más iré, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iré? ¿Con mi comadre? ¿Con mi manager en el trabajo porque mi compañero me está haciendo la vida imposible? Si acaso venga con los pastores, hermano. Y los pastores, sí, si no vengan con el Señor directamente. Pero la pastora oró por una situación mía de un compañero que me estaba diciendo, no me bajaba de que porque era cristiano. Sí, y la hermana Daisy oró por él y se tranquilizó. No está todavía al 100% porque el Señor tiene misericordia de él, pero la hermana Daisy es diferente, ya es diferente. Yo sé que porque la pastora oró por esa situación. Entonces, siempre, hermanos, vengamos a pedir al Señor, ¿no? Dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión. Ya hablándole más allá de lo que es sus pecados que él tiene y todo, empieza a pedir por el pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradecerán los sacrificios de justicia, te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Él está pidiendo que restaure esos muros de Jerusalén espirituales, hermanos. Espirituales. Sí, que nos ayuden para que el pecado no entre en nosotros, para que nosotros podamos ofrecer al Señor libremente, adorarle y que nada nos estorbe, ¿verdad? Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y todo va a ser mejor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Cuando pequemos, mis amados, no nos alejemos del Señor, sino que vengamos a buscar de su misericordia, que el Señor nos restaure, que nos perdone y que podamos otra vez entrar en la comunión del Señor, ¿verdad? Y vamos a entrar en lo que es la conclusión. Acabamos de ver el Salmo 51, la mayor parte fue tratando de buscar la misericordia del Señor, ¿verdad? Tratando de buscar el perdón. Si queremos que este salmo se haga realidad en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que hizo David, ¿verdad? Pedir perdón, buscar de su reconfortamiento, de esa restauración. Y una vez que seamos perdonados, hermanos, si hay que pasar por un proceso de disciplina por un tiempo, lo que sea, hay que venir a la iglesia de todas maneras, para que nuestra alma sea reconfortada, para que seamos nosotros fortalecidos en ese tiempo de disciplina, ¿verdad? Para que nosotros entremos en ese tiempo de comunión otra vez con los hermanos, ¿verdad? Acatar las situaciones y buscar que seamos usados de nuevo. No nos alejemos a buscar otras soluciones afuera de lo que es la iglesia, con otras amistades, porque en lugar de salir del hoyo, nos vamos a meter más. Y cuando nos demos cuenta, vamos a estar haciendo el hoyo de 3 metros, ¿verdad? Que a veces sí, ya para allá nomás, por habernos alejado del Señor. Pero si venimos aquí, el Señor nos puede sacar de ese hoyo, hermanos. Dios es bueno y fiel todo el tiempo. Y si lo pedimos, puede darnos una vida nueva. Oremos, hermanos, por las personas que se han alejado de la iglesia, que no han logrado entrar en esa restauración del Señor, por esas personas que por una u otra razón se alejaron, ¿verdad? En lugar de meterse más con el Señor. Hay que orar por ellos, con sus familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, hijos, cuñados. Cada uno de nosotros sabemos de alguien que se alejó del Señor. Siempre busquemos de que el Señor, ¿verdad?,
haga la obra en ellos. Gloria a Dios. Quería terminar con una canción, pero ya mejor aquí le dejamos, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en danza, porque es lo que hizo el Señor con David, ¿verdad? Pero el Señor los bendiga, hermanos. Aquí termino mi participación. Gracias por su paciencia. Yo sé que era pura misericordia. Quería terminar con una alabanza. Creo que la enseñanza ha sido muy buena. Amén. Si el rey David, siendo el gran rey, cometió errores, ¿por qué no decir pecado, verdad? Porque eso fue. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, ¿cómo guardarnos? Viviendo vidas íntegras, viviendo vidas, amados hermanos, que agradan al Señor, apartándonos cada día del mal, acercándonos cada día al fuego espiritual. El ocio nos puede llevar a la perdición. Eso fue lo que pasó con él. Él debía estar en la guerra. Amén. Sin embargo, se quiso quedar pajareando. Y por estar pajareando, un día sale y mira, y así como actúa el diablo. Amén. Y miró algo bonito. Y lamentablemente cayó en pecado. Cuidémonos, hermanos, en el nombre del Señor, porque esto es muy peligroso y le puede pasar a cualquiera. Pidamos al Señor que nos ayude, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos ha traído hasta aquí para que sigamos adelante haciendo la voluntad del Señor y para que seamos testimonio vivo ante el mundo. Porque la verdad, Dios perdona, Dios restaura, pero Dios nos llamó para que estarnos restaurando todos los días. Dios nos llamó para que demos testimonio de que somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos a ti en esta hora. Dios mío, dándote gracias, Padre Santo, por tu palabra que se nos ha enseñado. Señor, pido bendigas, Padre amado, al maestro de esta noche, como también pido, Señor, bendigas a toda la congregación. Mira, Señor, vamos a salir, Padre Santo, de este santuario. Y queremos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Que nos guardes, mi Dios, en el camino y nos aparte de todo mal, para que podamos regresar en paz, Señor, y estar seguros, Padre, que tú vas con nosotros. Muchas gracias, Dios mío, por este día. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, permite que podamos atesorar, Padre, lo que se nos ha enseñado, Señor, y ponerlo en práctica. Que nos apartemos, Padre Santo, de aquello que nos perturbe, de aquello que nos puede, Dios mío, llevar a la desgracia. Porque, Padre, caer en pecado es una desgracia. Y tú no quieres eso para nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros estemos, Dios mío, en victoria cada día. Por eso, Padre, te alabo y te bendigo, porque hasta aquí, como dice tu palabra, y benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludarlos unos a los otros en el amor del Señor. Y aquí nos vemos el viernes, primeramente Dios.